el bagazo de agave tequilero como mejorador de suelo. Doctora Liliana, si gusta en lo que usted nos comparte su pantalla, voy a dar lectura de su perfil. Bueno, la doctora Laura Liliana Acosta Sotelo es egresada del doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de Marena, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde desarrolló investigaciones orientadas al manejo sustentable de residuos agroindustriales y su aplicación en sistemas agrícolas. Su formación académica se enfoca en el estudio de la fertilidad y salud del suelo, así como en el aprovechamiento de materiales orgánicos con potencial agronómico. Su trabajo doctoral se centró en el manejo del bagazo de agave tequilero, evaluando su proceso de descomposición y su contribución a la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Sus líneas de interés incluyen la sustentabilidad agrícola, la microbiología de suelos, manejo de residuos orgánicos y la valorización de subproductos agroindustriales como alternativas para fortalecer las prácticas agrícolas sostenibles. Bueno, adelante, doctora. Muchas gracias por su participación, por acompañarnos y darnos a conocer parte de sus proyectos y su trabajo de investigación. El público es todo suyo. Muchas gracias. Me parece que tiene desactivado el micrófono. Buenas tardes, pues muchísimas gracias por esta invitación y como bien lo comentan, el día de hoy vamos a platicar acerca de cuál es la importancia que representa el bagazo de agave tequilero como mejorador de suelo. Y para dar inicio a esta charla, vamos a partir desde la planta de agave tequilana, ¿sí? De ahí es donde nos nace esta iniciativa por realizar esta investigación, ¿sí? Y después del proceso que se le da para elaboración de tequila, qué subproductos se generan y a partir de ahí qué productos, ¿sí? Se pueden utilizar de forma sostenible, ¿sí? Tanto para el suelo como para los cultivos. Entonces, dando comienzo a esto, vamos a conocer la planta de agave tequilana Weber variedad azul, ¿sí? Que de acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila, ellos establecen lo que se conoce como la denominación de origen, donde indican que dentro de aquí de México, ¿sí? Existen 5 estados donde solamente se puede cultivar esta planta, ¿sí? Tenemos a Michoacán, donde solamente por ciertas características solamente se puede cultivar en 30 municipios. Después tenemos a Tamaulipas, ¿sí? Hacia el norte, donde solamente se cuenta con 11 municipios para poderla cultivar. Después tenemos a Nayarit con 8 municipios, Guanajuato con 7 municipios y por último tenemos a Jalisco. Jalisco pues se puede cultivar en cualquier municipio, ¿sí? De nuestro estado. A partir de ahí, para nosotros poder cultivar esta planta tenemos diferentes factores, ¿sí? Que influyen en la denominación de origen del tequila. Para ello, ¿cuáles son los factores que podemos nosotros integrar para poder cultivarla? Pues tenemos las condiciones geográficas, la altitud, donde solamente ciertos municipios la cuentan con ello. Tenemos las condiciones climáticas, principalmente, que es un clima semicálido con temperaturas que van desde 18 a 26 y con estas lluvias distribuidas a lo largo del temporal. Posteriormente tenemos las condiciones de suelo, que es una de las más importantes. Aquí tenemos que tener suelos que sean ricos en minerales y que tengan un buen drenado y un pH moderado. ¿Para qué? Pues ideales para el cultivo de este agave. Posteriormente, nuestra estrella, que es el agave azul tequilana, que se cultiva principalmente en estas regiones y es la materia prima para elaboración del tequila. Con base en ello, pues les voy a platicar acerca de cuál es la producción de agave y tequila.
Nosotros lo hemos escuchado hablar, lo hemos consumido en ocasiones, hemos visto, pero tal vez no conocemos de fondo desde dónde viene y dónde vamos a nosotros hablar sobre el bagazo, que es nuestro tema principal de esta plática. Partimos principalmente de lo que es la materia prima, lo que es el cultivo de agave tequilana. A este cultivo, después de ciertos años donde la piña ya tiene un contenido de azúcares en gran cantidad, se hace el proceso de jima. El proceso de jima, ¿cuál es? Pues aquí tenemos la penca, ¿sí? Se empiezan a cortar esas pencas de la piña para dejar la piña desnuda. Después de eso, vienen al proceso lo que se llama cocción. Aquí tenemos diferentes procesos. Puede ser en autoclave, donde se cose la piña, o simplemente puede ser el proceso de difusor. Posterior a ello, se realiza el proceso de extracción, fermentación y destilación. Dentro de este proceso de extracción es donde nosotros encontramos este subproducto que se genera, que es el bagazo de agave, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que es la maduración y envasado para el tequila. Posterior a ello, ¿sí? La generación de bagazo de agave tequilero es grandísima, ¿sí? Es por ello que nosotros, con base en esos datos que se tenían del Consejo Regulador de Tequila, decidimos generar propuestas para remediar el uso de este subproducto, ya que en una escala del 2015 al 2025, de acuerdo a los datos del CRT, dice que se utiliza más de 17.569 toneladas, ¿sí?, de cabezas de agave o piñas de agave. Eso, de acuerdo a un dato de Cedeño que nos dice que la generación de bagazo de agave indica que este 40% equivale a las cabezas de agave. Por lo tanto, dentro de esos 10 años, tenemos un estimado de 702,000 toneladas de bagazo solamente. Por lo tanto, estos datos son de alguna forma alarmantes. Es por eso que este material, ¿sí?, es un subproducto con gran potencial para su aprovechamiento sostenible. Y con ello, aquí tenemos que este material se puede generar de diferentes procesos. Tenemos el proceso tradicional, del lado izquierdo aquí, tenemos este horno de mampostería, que es la que se utilizaba hace bastante tiempo. Después de eso, conforme fue transcurriendo el tiempo, pues se utilizó lo que es cocción en autoclave. Aquí la piña se cose a una temperatura que va de 120 a 125 grados para no caramelizar los azúcares dentro de 6 horas aproximadamente. Y posterior a esto también tenemos otro proceso que es en difusor. ¿Qué pasa aquí? Aquí se corta la piña y se va pasando por estas bandas donde se va inyectando agua a 70 grados para ir diluyendo los azúcares, ¿sí? Y es un proceso más suave. En algunas tequileras se está implementando, pero sin embargo, aún se utiliza lo que es cocción en autoclave. Entonces, pues, ¿qué es el bagazo de agave, no? Pues el bagazo de agave principalmente es un material compuesto por fibras lignocelulósicas. ¿Esto qué quiere decir? Que es un material muy resistente, estas fibras son muy largas, entonces es difícil poderlo tratar, ya que si nosotros queremos evaluarlo, se empieza a hacer una madeja como de cabello y es muy, muy resistente por su composición principalmente, ¿sí? Entonces, ¿de dónde parte? Pues de la planta del agave, ¿sí? Después de la cabeza de agave, de la extracción de estos azúcares, y es como nosotros obtenemos el bagazo de agave. Y dentro de este material, pues se ha hecho investigación, ¿sí? Se han conocido cuáles son los usos que tiene este material, pues tiene usos diversos, ¿sí? Va desde la parte de alimentación de ganado, se utiliza en pellets, donde con diferentes materiales se les da a estos rumiantes como parte de su dieta. Otro de ellos es la elaboración de compuestos
de madera, igual se mezcla que sea resistente, por lo mismo que es un material muy fibroso, es muy resistente en los aglomerados principalmente. En la producción de papel artesanal también se ha utilizado. Y también el uso más comercial y uno de los más relevantes que nosotros hemos escuchado es en la producción de composta, ¿sí? Siendo uno como el más utilizable y el más empleado. Posteriormente también se ha utilizado, las tequileras lo han utilizado como combustible, ¿sí? Su biomasa, pues en las calderas es uno de los usos que se tiene actualmente. Y a partir de diferente información y de trabajos que se han realizado, se ha visto que también sirve como sustrato agrícola, principalmente por la composición que tiene, que puede ser competente como la fibra de coco, ¿sí? Entonces, en este sentido, el bagazo de agave, pues es un recurso, como ustedes lo pueden observar, muy versátil. Tiene diferentes aplicaciones y la aplicación que nosotros vamos a platicar el día de hoy es como mejorador de suelo. Dentro de investigaciones que se le ha dado, también existe en la parte científica, ya se evaluó de forma más latente ver cómo se puede utilizar este material. Uno de ellos, pues, es en la parte del compostaje, ¿sí? Donde se utilizó un tipo de bagazo y un biosólido más agua para generar una composta. Otro de ellos es esta mezcla de bagazo más fibra de coco para sustrato y obtener plántulas de agave tequilana. Entonces, se tienen diferentes trabajos, principalmente los trabajos se enfocan en lo que es la obtención de composta, siendo el material más empleado y que todos nosotros en algún momento lo hemos utilizado en nuestros campos. Posterior a ello, tenemos uno de los estudios que se realizó previo a que fue el compostaje de bagazo de agave y su uso como sustrato en cultivo hidropónico de fresa. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el bagazo de agave, ¿sí? De la industria tequilera. Se realizó un proceso de compostaje alrededor de 150 días. Posterior a eso, tenemos un sustrato, ¿sí? Que es el material que nosotros utilizamos, ¿sí? Para emplearlo en el cultivo de fresa. ¿Y cuáles fueron los resultados que nosotros encontramos? Pues básicamente fue que lo evaluamos en relación con la fibra de coco. Aquí, si ustedes pueden observar, a los 84 días, ¿sí? Tenemos una mayor producción de lo que es en la fresa cuando utilizamos el bagazo de agave. Lo evaluamos a los 84 días, 110 y 130 días. En este transcurso del tiempo podemos observar claramente que es muy competente el bagazo de agave en comparación a la fibra de coco. Si nosotros recordamos, la fibra de coco, pues es un sustrato, ¿sí? Agrícola empleado en muchísimos cultivos, sin embargo, su costo es alto. Y en este caso nosotros decidimos evaluar el bagazo de agave, ya que es un material que podemos encontrar fácilmente y no genera un costo el poderlo evaluar. Y así fue como encontramos que el bagazo de agave generó, ¿sí?, una mayor producción en fresa. Con base en eso, decidimos nosotros, y con esa información previa, plantearnos la pregunta: ¿el bagazo de agave mejora el suelo? Y es ahí que nosotros quisimos encontrar cómo es el proceso de descomposición, ya que solamente se utilizaba como composta. Sin embargo, los resultados o las preguntas acerca de cuál es su proceso de descomposición, pues se desconocían. Entonces, para comenzar a hablar de este tema, nosotros tenemos que conocer cuál es el concepto de descomposición. Pues la descomposición, sí, de cualquier material depende de 3 factores importantes. La primera es la condición ambiental, que esta se da principalmente por humedad y temperatura. Después tenemos lo que es el origen y la composición y el tamaño de partícula de nuestro material. Y posteriormente tenemos lo que es la composición y abundancia de microorganismos en el suelo. Esta va a depender de nuestro tipo de suelo, sí, principalmente,
que es el que nos va a guiar para saber si nuestro material se va a descomponer rápida o lentamente. Posterior a esto, ¿cuál es el aporte que tienen estos insumos? Pues este aporte es muy amplio, nos ayuda principalmente en los suelos, en la formación de agregados y el aumento de nuestras reservas orgánicas. Nos ayuda a mantener una infiltración y disponibilidad de agua, nos ayuda en la reserva de nutrientes, nos ayuda en la parte mineral de nuestras plantas a proporcionar energía para los microorganismos, que son los que van a hacer la descomposición de estos materiales, y por último, a mantener un proceso edáfico importante. Es por ello que el aporte de estos nutrientes principalmente nos va a ayudar a mejorar nuestro suelo, a la retención de humedad, a tener suelos más fértiles y por ende a una mayor productividad reflejada en nuestros cultivos. Y es así que nosotros podemos observar aquí en la lámina, tenemos de un lado lo que son las compostas. Si ustedes ven aquí, son estas camas, ¿sí? Donde nos indica que tenemos una relación carbono-nitrógeno de 15, lo cual nosotros lo consideramos un material lábil. ¿Qué es un material lábil? Pues un material que se puede descomponer fácilmente en un lapso de tiempo corto, mientras que del otro lado tenemos un material recalcitrante. Estos materiales recalcitrantes nos indican que son altamente en carbono, y bajos en nitrógeno, lo que indica que su descomposición va a ser muy, muy lenta. Los bagazos que nosotros vamos a trabajar o trabajamos presentaron una relación alrededor de 90, bastante alta, pero nosotros en estas investigaciones obtuvimos datos muy, muy importantes y cabe señalarlos. Entonces, partimos de la problemática, pues que se desconocía cuál es el proceso de descomposición y mineralización de este material. Solamente se decía que no se podía incorporar a los suelos porque todavía presentaba algunas vinazas, unos restos de vinazas, y estas vinazas pues principalmente dañan la microbiota del suelo al presentar algunos metales pesados. Entonces, solamente por esa situación no se aplicaba a los suelos, no se incorporaba. De ahí que se desconocía si mejoraba las propiedades del suelo, ya sea físicas, químicas o biológicas, y por lo tanto, conocer si en realidad presentaba un aporte a los suelos. Por lo tanto, es importante, con base en esta información, nosotros generar un aprovechamiento de estos residuos agroindustriales, con ello mejorar nuestra calidad de los suelos, ya que estamos perdiendo la calidad y la fertilidad de nuestros suelos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque utilizamos demasiados agroquímicos, ¿sí? Se incorporan, ¿sí? Día con día esta aplicación de agroquímicos. Sin embargo, nuestros suelos están perdiendo esa fertilidad, esa productividad, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros poder retomar estas prácticas sostenibles nos van a ayudar a recuperar la fertilidad de nuestros suelos. ¿Cuáles? Pues pueden ser las propiedades físicas, o pueden ser la parte química o la parte biológica, que es la que nos da una respuesta más corta. Con ello nos planteamos la siguiente hipótesis, pues, ¿cuál? Que los patrones de descomposición y mineralización del carbono van a ser diferentes de acuerdo al tipo de suelo y de acuerdo al material que nosotros vamos a evaluar, modificando pues las propiedades físicas, químicas y biológicas. Para ello, el objetivo que nosotros planteamos fue el proceso de descomposición y mineralización del carbono de bagazo de agave en dos tipos de suelo. ¿Cuáles son los dos tipos de suelo? Pues utilizamos un suelo regosol, que es donde se cultiva principalmente maíz, y el suelo lubisol, este suelo rojo, que es donde se cultiva el agave. Utilizamos dos tipos de bagazo, un tipo de bagazo proveniente de la cocción en autoclave y un tipo de bagazo proveniente de la cocción en difusor, y así sus respectivas compostas. Y con ello, los objetivos que nosotros planteamos fue evaluar la descomposición y mineralización de nitrógeno y carbono de bagazo y composta
de bagazo de agave incorporados en estos suelos. Para ello utilizamos una técnica que se llama bolsas de descomposición, donde nosotros colocamos nuestro material y se entierran estos suelos, y en un lapso de un año se puede evaluar cómo se va perdiendo la masa de estos materiales. Posteriormente, otro objetivo que planteamos fue cuantificar la respiración microbiana, ¿sí? O respiración edáfica, y el contenido de carbono y nitrógeno de la biomasa microbiana, con estos suelos tratados ya incorporados con bagazo y composta de bagazo de agave. Para ello, utilizamos la realización de la caracterización liноcelulósica de nuestros materiales. Partimos del contenido de celulosa. Si ustedes pueden observar estos recuadros que están aquí en rojo, nos indica, ¿sí?, que nuestros bagazos presentaban un alto contenido de celulosa en comparación con nuestras compostas, ¿sí?, mientras que las compostas presentaban un bajo contenido de lignina, lo cual se puede ver reflejado en las relaciones carbono-nitrógeno. Para ello, utilizamos la caracterización química de los materiales. Aquí, si ustedes pueden observar el contenido de carbono, ¿sí?, en los bagazos es de... Ok. Los bagazos, hubo que una modificación a la diapositiva. Las relaciones carbono-nitrógeno de los bagazos va alrededor de 87 y de 94, siendo muy altas en comparación con las compostas. Para ello, los resultados que obtuvimos fue, dentro del primer objetivo, evaluar el proceso de degradación de diferentes tipos, ¿sí?, de residuos, cuáles son por los dos tipos de bagazo, de autoclave y de difusor, y las dos compostas provenientes de cada proceso, en dos suelos, que es un suelo regosol, un suelo arenoso, y un suelo luvisol, que es un suelo limoso. A partir de ahí, nosotros realizamos un experimento que fue alrededor de un año, ¿sí? Nosotros incorporamos nuestros materiales, ¿sí?, a una profundidad de 30 centímetros en estas bolsitas de descomposición, donde nosotros, estas bolsitas tenían un microporo tan pequeño que lo que no permitía la entrada de ningún otro insecto, ¿sí? Solamente la parte de microbiológica, que son bacterias, hongos, actinomicetos, y ello se vio reflejado en la descomposición de los materiales. Entonces, aquí podemos observar en la primera gráfica, donde tenemos el suelo regosol y los 4 tipos de materiales, donde a los 30 días, aquí el bagazo de difusor fue el que presentó una mayor descomposición, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a la literatura, mencionan que dentro de los 30 días es donde se observa la mayor descomposición de los materiales. Sin embargo, en bagazo nosotros pues apostábamos que es un material recalcitrante, su descomposición iba a ser muy lenta, ¿no? Sin embargo, encontramos que a los primeros 30 días fue muy rápida, ¿sí? Se observó muy rápida, y principalmente en lo que es el bagazo difusor. En cuanto al bagazo de autoclave, sí, su descomposición fue un poco más lenta, ¿sí? Sin embargo, al final de la evaluación, a los 365 días, ambos estuvieron muy similares de acuerdo a la descomposición que presentaron. En el suelo luvisol, ¿sí?, el bagazo de difusor fue nuestra estrella, por decirlo así, ya que presentó un comportamiento similar al regosol, ¿sí? Fue muy marcada en el suelo luvisol esta descomposición, y el bagazo de autoclave pues se mantuvo un poquito, sí presentó descomposición, pero fue muy baja, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que básicamente, aunque todos venían de la materia prima, el proceso, ¿sí?, de extracción de tequila, en este caso uno que se cose en un autoclave y el otro que pasa por unas bandas y se va inyectando, y el proceso es más suave, se ve reflejado, ¿sí?, en la descomposición de los materiales. Nosotros este proceso lo atribuimos a que uno todavía tenía más azúcares, ¿sí?, el bagazo de autoclave, entonces de alguna forma generó que fuera un poco más lenta su descomposición, pero el tipo de suelo, ¿sí?,
fue otro factor que intervino en la descomposición de los materiales, donde en el suelo regosal es un suelo que tiene más aireación, ¿sí? Entonces, eso ayudó a que estas variables, ¿sí?, que son importantes para la descomposición, como se los mencionaba, de la temperatura y la humedad, favorecieran la descomposición de los materiales en comparación con el suelo aluvial. Y con ello evaluamos lo que es la constante de descomposición. Pues la constante de descomposición nos indica qué tan rápido se va a descomponer un material. Y para ello, como ya habíamos evaluado en peso, ¿sí?, cuánta masa perdíamos a lo largo de este año, nosotros encontramos que efectivamente el bagazo difusor es el que más rápido se descompone, ¿sí?, tiene una descomposición más acelerada, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, partimos de la parte de la relación carbono-nitrógeno que nos indica materiales recalcitrantes. Sin embargo, nosotros pudimos observar, ¿sí?, que ese paradigma, ¿sí?, por decirlo así, lo vimos nosotros que se rompió, porque en realidad los bagazos sí tienden a descomponerse, y en 30 días fue donde vimos una mayor descomposición, y principalmente con el bagazo difusor, ¿sí? Después tenemos el coeficiente isómico. Aquí nos habla de materiales que ya están estables, pues era de esperarse, ¿no? Los bagazos, pues en sí todavía no llevaban ese proceso de descomposición porque era lo que estábamos evaluando. Sin embargo, las compostas, pues previamente ya tenían este proceso de descomposición. Por ello es que su coeficiente isómico es mayor. ¿Por qué? Porque ya son materiales que ya están estables. Sin embargo, pues no se había evaluado cuál es el proceso de la descomposición de las compostas una vez que se incorporan a los suelos, ¿sí? Las compostas se han utilizado como mejoradores de suelo hasta ahí, ¿no? Para ayudar a nuestros campos, para ayudar a nuestros cultivos, ¿no? Pero ya de forma más detallada, cómo ayuda las compostas en el suelo, ¿sí?, cuánto se incorporan y qué variables pueden modificar, se desconocía. Entonces, pues estos materiales, por lo tanto, presentaron un coeficiente isómico más estable, ¿sí?, porque ya es materia orgánica estabilizada, y esto se puede ver reflejado aquí en esta tabla. Después evaluamos el proceso de mineralización, ¿sí?, en cuestión de la concentración de carbono, ¿sí? Como ustedes pueden observar, aquí se dividieron los materiales, ¿sí? Tenemos por una parte lo que es el color azul y el color anaranjado, nos indica que son los dos tipos de bagazo, ¿sí? Y el color gris y el color amarillo nos indican los dos tipos de composta. Si ustedes pueden observar aquí, prácticamente en ambos suelos se presentó el mismo comportamiento, ¿sí? El carbono se mantuvo estable a lo largo de la evaluación, mientras que las compostas se separaron en dos grupos, ¿sí? El grupo de los bagazos y el grupo de las compostas, ¿sí? Entonces, prácticamente el carbono se mantiene estable a lo largo de la evaluación, y ese carbono nos ayuda en la parte microbiológica para que tengan esa energía, ¿sí?, suficiente para realizar el proceso de descomposición nuestros microorganismos, ¿sí? En relación con el nitrógeno, aquí tuvimos unos datos que en un momento comentamos qué está pasando aquí con este nitrógeno, por qué sube, baja. Pues es lo que se conoce como el fenómeno de hambre de nitrógeno. ¿Qué pasa? Pues este nitrógeno queda capturado en el exoesqueleto de los microorganismos, por lo tanto vemos estos picos que suben y bajan, porque a lo largo del año estuvimos con diferentes condiciones climáticas, y es lo que se ve reflejado aquí en las gráficas, ¿no? La disponibilidad de ese nitrógeno y después esa captura de nitrógeno. Cuando vemos estos picos hacia abajo, es esa captura de nitrógeno que queda ahí en el exoesqueleto de nuestros microorganismos. Posterior a ello, evaluamos tanto carbono, nitrógeno al inicio y al final de la evaluación, ¿sí? Aquí podemos encontrar que nosotros en miligramos por gramo tenemos que los bagazos principalmente presentaban un alto contenido de carbono, ¿sí?, mientras que
Lo que es importante, quiero señalar aquí, son las relaciones carbono-nitrógeno, ¿sí? Nuestros materiales de bagazo eran ricos en carbono, sí, pero pobres en nitrógeno, ¿sí? Pobres en nitrógeno en el sentido, pues, que el nitrógeno es el que ayuda a la parte de los microorganismos, combinación carbono-nitrógeno, a que ellos aceleren la descomposición. Entonces, al tener un bajo contenido de nitrógeno, pues, la descomposición, pues, va a ser más lenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí que a nosotros de esta forma se nos hizo novedoso e importante este trabajo? Fue las relaciones carbono-nitrógeno, ¿sí? Nosotros iniciamos con relaciones carbono-nitrógeno muy, muy altas, ¿sí? De 79 para el bagazo de autoclave y 74 para el bagazo de difusor. Y al final, ¿sí? Nosotros terminamos con relaciones de 25, ¿sí? Esto indica pues que nuestro material de cierta forma ya es estable, ¿sí? Y su descomposición va a ir gradual y este aporte de nutrientes pues se va a ver reflejado en la fertilidad de los suelos. Esto en el suelo regosol. Vuelvo a repetir, el suelo regosol, pues este suelo es el que tiene una mayor aeración, ¿sí? No filtra demasiado agua, no tiene buena retención de humedad, pero esa aireación que permite esos tamaños de agregados y de poros es lo que ayudó en el proceso de la descomposición, mientras que en el suelo aluvisol este proceso se vio marcado, pero fue muy, muy lento, ¿sí? Ambos iniciaron con las mismas relaciones carbono-nitrógeno, sin embargo, al final en el suelo aluvisol, estas relaciones fueron alrededor de 42 y 40, ¿sí? Entonces, aquí lo importante que cabe señalar es el material, ¿sí? El material del proceso que nosotros elegimos, pues sí cambia bastante. El difusor básicamente fue nuestra estrella de este trabajo y el suelo regosol. Sí, el suelo regosol por las propiedades que tiene nos reflejó en donde se puede obtener una mayor descomposición de estos materiales. En el suelo aluvisol también fue importante, pero fue más lenta, ¿sí? La descomposición de dichos materiales. Posterior a ello, nosotros buscamos una forma de poder decir, ok, ya sabemos que se descompone el material, que es más factible en este suelo, en el suelo regosol y con este tipo de material. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las emisiones? Porque cuando se descompone un material, recordemos que interviene la parte microbiológica. Entonces, la parte microbiológica, cuando descompone este material en partículas más pequeñas, pues está emitiendo CO2, está respirando, ¿no? Lo mismo que nosotros hacemos día con día. Entonces, esas emisiones, ¿qué impacto tienen al ambiente? Entonces, para ello, evaluamos el desprendimiento de CO2, ¿sí? Esto básicamente lo realizamos con suelos que ya habíamos incorporado estos materiales. Cabe señalar que en estos suelos se había incorporado material desde hace 4 años, ¿sí? Porque estábamos evaluando otras variables, estamos evaluando también las variables físicas, que estas, si ustedes, les comento, estas variables tardan años en poderse ver reflejadas, ¿sí? Estamos hablando de más de 3, 4 años para que nosotros podamos ver esos cambios. Entonces, es por ello que se estuvo incorporando este material en este tiempo para poder tener esa respuesta que es más, pues tarda más, ¿no? Y por ello lo hicimos por medio de colorimetría, ¿sí? Utilizamos una técnica que es evaluación de la respiración edáfica por medio de la captura de hidróxido de sodio, ¿sí? Aquí tenemos nuestros materiales, colocamos nuestro suelo, se incorpora el hidróxido de sodio, que su función es capturar el CO2 que se desprende de la respiración de los microorganismos. Posterior a ello, utilizamos un indicador que nos ayuda a conocer el cambio de coloración de nuestra muestra y posterior a ello titulamos con hidróxido de sodio, con ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico nos ayuda a registrar el gasto de desprendimiento de CO2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues
mostramos que en realidad la respiración de nuestros suelos es muy, muy, muy variada, ¿sí? Se puede observar en la gráfica del lado izquierdo, donde en el suelo regosol se vuelve a mostrar este comportamiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en el suelo regosol fue donde obtuvimos una mejor respuesta de la evaluación de estos materiales, ¿sí? Esta evaluación se hizo en 30 días, ¿sí? Ya que los microorganismos, pues, son muy rápido su proceso de respiración y descomposición de los materiales. Nosotros para ello realizamos un precondicionamiento alrededor de 7 días, una vez que tenían las condiciones óptimas. A partir de ahí evaluamos cada tercer día cuál es la respiración que nosotros obteníamos. Y lo que obtuvimos aquí fue que en los primeros días, en los primeros 15 días o 13 días, es donde se observa una mayor respiración, ¿sí? Muy acelerada la respiración, ¿sí? Posterior a ello, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros vemos la curva de crecimiento, existe material, ¿sí? Existe este material que está disponible, entonces empieza a crecer los microorganismos, empiezan a consumir todo ese alimento que está disponible y posteriormente viene la fase latente, que es lo que se observa después de los 15 días, ¿sí? Esa fase latente, ¿por qué? Porque ya no hay alimento que consumir y por lo tanto la respiración, ¿sí? Es mínima, ¿sí? Ambos suelos presentaron un comportamiento similar. Aquí en el suelo Lubisol, el suelo principalmente no presentó esa respiración tan acelerada que nosotros quisiéramos observar, pero sí se corrobora con los datos obtenidos, donde en el suelo regosol es donde se observa, ¿sí?, más marcada el proceso de descomposición y de respiración en comparación con el suelo lubisol. Posterior a ello, pues las conclusiones a las que llegamos fue que la masa seca remanente y la constante descomposición nos pudieron mostrar que el proceso de degradación en los bagazos fue muy intenso. Sí, lo pudimos observar desde la evaluación en las bolsas de descomposición y en la respiración, en comparación con los bagazos que ya estaban compostados previamente. La degradación de las compostas, pues en ambos casos fue mínima, ya que este material, pues previamente ya estaba composteado. Sin embargo, el coeficiente isómico, pues fue muy alto, pues ya sabemos que estos materiales, pues ya estaban estabilizados y por lo tanto, ya son materia orgánica estabilizada. La otra conclusión fue que la concentración de carbono presente en estos materiales pues se mantuvo constante durante el proceso de descomposición. Sin embargo, el nitrógeno presentó una inmovilización o hambre de nitrógeno en los primeros meses. Esto principalmente reduce en cierto grado el riesgo para producir cultivos. Y por último, pues básicamente el uso y la utilización de estos bagazos puede aumentar la producción, ¿sí?, de nuestros cultivos, ya que en los suelos, ¿sí?, lo vimos reflejado. O sea, este material es muy rico, ¿sí?, es en carbono, ¿sí?, pobre en nitrógeno. Sin embargo, su incorporación a los suelos mejora bastante la estructura. Aquí ya no se los comenté, pero tenemos datos que evaluamos la parte física y química. Encontramos que en la parte física lo que son la densidad aparente bajó, ¿sí? Tenemos un suelo con densidad aparente de 1.09 alrededor, entonces la densidad aparente bajó a 0.9, dices, a lo mejor no es mucho, pero si nosotros recordamos la densidad aparente es uno de los variables que nos ayuda a que nuestros suelos tengan una mejor estructura, ¿sí? Entonces vimos que tuvimos una mayor formación de agregados, de meso y de microagregados, y con ello también el pH, sí obtuvimos valores intermedios, porque teníamos pHs ligeramente ácidos y con la evaluación que hemos hecho de 3, 4 años, obtuvimos pHs alrededor de 6.5, 7, ¿sí?
Sin embargo, ya no los coloqué aquí porque eso es parte de una investigación y todavía no terminamos el tiempo. Les comentaba, la parte física tarda bastante tiempo en nosotros poder tener una respuesta. Por lo tanto, tenemos datos ya de 5 años que posteriormente se los daremos a conocer. Y a partir de estos trabajos que nosotros realizamos como una parte preliminar, se puede decir, surgieron, ¿sí?, nuevos trabajos a partir de ello, ¿no? Uno de los que se ha hecho, ¿sí?, es el proceso de transformación de este material, ¿sí?, como sustrato. Yo sé que se los mencioné al inicio, sin embargo, ese fue preliminar, ¿sí? Y que se hizo, ¿sí?, por un estudiante fue la transformación de este material, pero en un reactor, ¿sí? Aquí se realizó la colecta de bagazo y de corteza de pino, se evaluaron ambos materiales. Aquí se hizo la caracterización física y química, después se realizó el tratamiento como explosión de vapor, así es como lo llamamos, sustrato que proviene del proceso de extracción de vapor, de explosión de vapor, en el cual después se hizo un lavado, secado y molienda y posteriormente se realizó la caracterización física de los materiales. Aquí tenemos este reactor, ¿sí?, de 40 litros y 3 litros. Aquí lo que se hace es colocar el material y con presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado a una temperatura de 190 grados y en un tiempo de 15 minutos se obtiene este material, ¿sí? Este material, ¿qué es lo que ocurre dentro de él? Pues lo que ocurre es lo siguiente, la fibra, ¿sí?, se expande, ¿sí? Al expandirse esa fibra genera que el poro sea mayor y al generar ese poro más grande permite, ¿sí?, la retención de humedad, ¿sí? Esta retención de humedad y la retención de minerales. Es por ello que este proceso de explosión de vapor para nosotros fue muy sorprendente porque modificas, ¿sí?, la estructura completamente de la fibra y es lo que lo hace tan competente como la fibra de coco, ¿sí?, o por decirlo así, un poco mejor que la fibra de coco, ¿sí? Entonces, este proceso básicamente generó un parteaguas en la cuestión de la utilización de este material como sustrato, ¿sí? ¿Se ha composteado? Sí. ¿Se compostea el bagazo? Sí. ¿Por qué? Porque es rentable, porque es básicamente el costo es menor, sin embargo, el tiempo pues es mayor, ¿sí? Pero aquí el sustrato, el bagazo agave como sustrato, sí es un poco más costoso, pero tenemos un material que se puede reutilizar, ¿sí?, en gran manera. ¿Por qué? Porque tenemos un poro más grande. Si al tener este poro más grande, vuelvo a repetir, nos ayuda a tener una mayor retención de humedad y de nutrientes. Y nosotros realizamos unas pruebas, ¿sí?, de germinación en hortalizas, donde pudimos observar que tuvimos un mayor crecimiento radicular, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos ya nuestro bagazo que venía del proceso de explosión de vapor, pudimos evaluarlo, ¿sí? Y obtuvimos que genera un mayor desarrollo radicular en las plantas, ¿sí? Algo que si nosotros lo hubiéramos evaluado en la composta, pues prácticamente pues no hubiéramos visto ese reflejo, ¿sí?, tan importante, esa respuesta tan importante. Y uno de los trabajos que están desarrollando actualmente es el proceso de transformación de la hoja de agave tequilero en hidrochar. Pues el hidrochar básicamente es este carbono, ¿no? Este carbono rico que nos ayuda principalmente a los suelos a recuperar su fertilidad, a tener suelos más sanos, ¿sí?, con propiedades óptimas físicas, químicas y biológicas. ¿Y por qué se decidió con la hoja? Pues básicamente cuando les hablé al inicio del proceso de extracción de tequila, hablamos de la jima, ¿sí? En la jima, ¿sí?, esta hoja es la que se queda en los campos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el proceso de tequila, pues, lo que se requiere
es la piña, ¿sí? La piña desnuda. Entonces, esta hoja siempre se deja en los campos. Sin embargo, pues es tanta la que se deja por la producción que de alguna forma necesitábamos buscar una alternativa a este material, esta biomasa. Es por ello que se decidió realizar este proceso de hidrochar, donde volvemos, se coloca la hoja, ¿sí? En un reactor, ¿sí? A ciertas temperaturas, y posterior a ello se obtiene este material, ¿sí? Este biosólido, este hidrochar, donde se filtra y principalmente es muy rico en carbono, y nosotros la idea que tiene este estudiante principalmente es evaluarlo en los suelos, ¿sí? Creo que ya lo evaluó en lechuga, ¿sí? Para ver el desarrollo de este cultivo y encontró respuestas muy favorables en cuestión a la utilización de este hidrochar a partir de la hoja de agave, ¿sí? Entonces, se han realizado diferentes trabajos, ¿sí? En cuanto a la utilización de este subproductos, ¿sí? Y de la biomasa de la planta de agave tequilana Weber, ya que se genera en cantidades enormes, y lo que buscamos nosotros es generar una respuesta sostenible, ¿sí? A estos materiales. Aquí tenemos a la estudiante que está realizando este proceso. Aparte de generar este hidrochar, lo está empleando para evaluar la respiración de estos suelos, como se los comentaba. Yo lo evalué en la parte de los bagazos, ver cuál es la respiración que se emitía, si era alta, baja, dependiendo de la actividad, y ella también lo realizó colocando diferentes dosis de hidrochar para conocer el proceso de respiración de los microorganismos para este material. Y por No mi sé si perdimos comunicación, doctora Laura. parte sería todo. Okay. Perdón, se congeló un poco la imagen. Bueno, muchas gracias. Gracias por su presentación de resultados. Tenemos 15 minutos para comentarios, para preguntas. Los veo en el chat y les cedo la palabra si levantan la mano. En el chat no hay nada todavía. No, bueno, al parecer no hay comentarios, no hay preguntas, doctora. No sé si quiera agregar algo más. Ah, perdón. Angelina, Elena, levantó la mano. Escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Pues sobre todo es felicitar a la doctora. Es información muy interesante. Tocó varios puntos, profundizó bastante en el tema del desarrollo de la materia orgánica en diferentes tipos de suelo, diferentes tratamientos del residuo del agave. Solamente quería comentar eso. De verdad, es tema de volverla a repasar y entenderla más a fondo, pero creo que es un excelente material, todo el análisis. Muchas gracias. La doctora Rosaura Torres, adelante. Hola, muchas gracias.
Pues primero felicitar a la doctora Laura porque es un excelente trabajo el que nos presenta con el bagazo, que es el residuo de agave. ¿Le vas a apretar el micrófono? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Y, Hola, sí. Gracias. Y bueno, felicitarte porque realmente el trabajo está muy interesante. Me llamó mucho la atención pues que toda esta utilidad que le están dando al bagazo, que realmente es pues un residuo que ha generado muchísimo, pues digamos, desperdicio, ¿no? Y que no se utilizaba, que normalmente pues no tenía algún uso y ustedes le están dando pues este uso como composta y pues está muy interesante todo el trabajo que están llevando a cabo. Y ya nada más como una duda, una pregunta que me queda. Mencionabas que el nitrógeno pues se comporta diferente al carbono, que no lo han podido como digamos liberar el potencial que tiene o que esté que se libere al suelo, a lo que entiendo, en el proceso de descomposición. Y mi pregunta va enfocada que, bueno, las fibras que tiene son de celulosa y de lignina, que esas fibras pues realmente en su composición química tienen más carbono, ¿no? Están casi básicamente compuestas de cadenas de carbono y según recuerdo mis clases de química básica, no hay tanto nitrógeno en ellas. Quizá tenga que ver pues que esa baja, digamos, liberación de nitrógeno esté relacionada realmente a la naturaleza en sí de las fibras de las que está hecha pues el bagazo. No sé si han explorado por esa, digamos, característica que tiene pues el producto que están utilizando y no sea tanto de cómo están implementando la descomposición, sino más bien de la misma naturaleza de la fibra. Muchas gracias, doctora. Sí, pues básicamente es la naturaleza del material. Sí, son materiales que son muy, muy ricos en carbono, pero el bajo nitrógeno que ellos presentan es lo que nosotros pudimos detonar, que básicamente la descomposición, ¿sí? Fue más marcada porque tiene más aporte de carbono, ¿sí? Entonces el nitrógeno, el poquito nitrógeno que tenía presente este material, pues fue consumido por la parte de los microorganismos y es por ello que se ven esos picos, ¿sí? Donde se encuentra ese secuestro de nitrógeno, principalmente. Ah, ok, ya me queda más claro. Muchas gracias y Gracias. felicidades por tu trabajo. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta la tiene la doctora Laura Izaskun. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues excelente presentación, doctora. Yo nada más, bueno, felicitarla y me parece muy interesante que, bueno, de eso se trata este canal, de desarrollar proyectos que nos lleven hacia la sustentabilidad. Y el uso de estos productos, de los subproductos de las diferentes industrias, pues es muy interesante cómo los podemos usar o reutilizar en otros procesos o en otras industrias y me parece muy valioso su trabajo en ese sentido, como un desperdicio de la industria tequilera, pues puede usarse como para restaurar suelos o para generar mejor, capturar carbono, nitrógeno y mejorar así las propiedades del suelo. Sin embargo, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle su opinión sobre estos procesos. ¿Qué tanto podrían estar interesados los de la industria, o sea, el tequilero, el propietario de la tequilera, de invertir en eso, ¿no? De invertir en pues que eso se haga con sus subproductos, ¿no? O quién estaría interesado si no son los tequileros, ¿verdad? ¿Quién estaría interesado en hacer en implementar este tipo de tratamientos que estás proponiendo?
Ok, muchas gracias, doctora. Hace tiempo tuvimos un acercamiento con el CRT, ¿sí? Acerca de los trabajos que empezamos a manejar y pues ellos tienen este consejo, ¿sí? Con los diferentes productores, ¿sí? Y básicamente ellos quieren adoptar, ¿sí? Estas nuevas, pues, formas, ¿sí? De poder reutilizar sus materiales, ya que el compostaje como tal se los piden ellos, pero pues no todas las tequileras lo utilizan, ¿no? Entonces, de alguna forma llega a ser algo costoso porque no solamente es tener el material, sino es la mano de obra, ¿sí? Ya que pues el compostaje tarda alrededor de 4 a 5 meses para tenerlo, ¿no? Entonces, nosotros ya nos hemos ido acercando, ¿sí? Poco a poco a las tequileras, en este caso al CRT, con los, pues, con los diferentes investigadores que trabajamos y hemos ido generando diferentes talleres para concientizar el uso de estos materiales y generar alternativas, ¿sí? Entonces, sí lo hemos estado trabajando, ¿sí? Sin embargo, pues todavía falta bastante para poder concientizar, ¿sí? Sobre el uso de estos materiales, ¿no? Que se generan, pues, en gran escala. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Javier Contreras. Adelante. Sí, doctora, pues felicidades por el trabajo que está realizando. La concientización, tanto en los empresarios como en los productores, es muy importante. Hay una gran bondad en la mejora de los suelos, reflejándose en los rendimientos de los cultivos, sea agave o granos básicos. Hemos demostrado por acá en Tequila algunos productores que han tenido la oportunidad de incorporar ese tipo de compostaje o de bagazo. Y bueno, a lo largo de los años, la capacidad de retención de humedad es muy bondadosa y los rendimientos han sido muy significativos. Es importante hacer algunas experimentaciones contra rendimientos en granos básicos o en agave para ver qué tipo de concentraciones son saludables. El otro asunto donde aquí el Tecnológico de Tequila estaba proponiendo modificar la ley ante Semadet para que no fuera tan rigurosa y le permitiera a los productores o le permitiera a la industria ejercer un trabajo más profundo en el compostaje y tratamiento del bagazo. Estamos nosotros también proyectando algunos estudios y bueno, pues la felicito y estamos en comunicación para trabajar en forma coordinada. Felicidades, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la intervención. No sé si alguien más quiera participar. Bueno, si no hay más, agradezco, muchas gracias, doctora Laura. Muchas gracias. Por su participación. Queda abierta la posibilidad, si alguien más gusta entablar contacto con ella, si nos hace favor de agregar su contacto aquí al chat, por favor, para Claro si que sí. alguien tiene alguna consulta más directa, se la haga llegar. Claro que Entonces, sí. Muy amable. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con esto damos por terminada la primera sesión en relación a lo que viene siendo las ponencias de este primer día del simposio. Vamos a tener un receso de las 14 a las 15 horas. Recuerden que a las 15 horas justamente en los 3 canales vamos a tener los diferentes talleres y cursos que se tienen en diferentes áreas. Tanto de, por ejemplo, tenemos en el canal 1 el de